En Auschwitz no había Prozac, de Edith Eger. Capítulo 10. El nazi en ti. La cárcel del prejuicio. El año pasado, cuando Audrey y yo estábamos en Lausana, Suiza, di un discurso a un grupo inspirador de ejecutivos y gurús del coaching en una de las escuelas de negocios punteras de Europa. En la cena posterior al discurso, los invitados me dejaron boquiabierta, brindando sentidamente por mí, mostrándome gratitud y aprecio. Me sorprendió un hombre en particular. Era alto, tenía el pelo ondulado y algo canoso, y su rostro enjutado estaba dominado por un par de ojos tristes e inteligentes. Dijo que lo que había dicho sobre el perdón en particular le había parecido un regalo. Entonces rompió a llorar. Con lágrimas corriéndole por las mejillas, dijo: «Yo también tengo una historia, pero me cuesta muchísimo contarla». Audrey hizo un gesto para llamarme la atención. Nos transmitimos un mensaje, un reconocimiento tácito de los daños colaterales del trauma, el dolor que se transfiere cuando se guarda un secreto. Cuando terminó la cena, se excusó y recorrió la concurrida sala hasta la mesa donde se sentaba ese hombre. Al regresar, dijo: «Se llama Andreas y harías bien en oír su historia». Teníamos la agenda apretadísima, pero Audrey me organizó un almuerzo privado con Andreas para el día siguiente antes de coger el vuelo de vuelta. Con un estilo calmado y reflexivo, fue hilvanando las piezas de su historia personal. Epifanías independientes que había ido encontrando y enlazando a lo largo del tiempo. Halló la primera pieza del rompecabezas cuando tenía 9 años y estaba con su padre en una exposición en un pueblecito cerca de Frankfurt. «Hijo, esta es una lista de todos los alcaldes del pueblo», dice su padre con tono sugestivo, señalando con su grueso dedo un nombre: Hermann Neumann. Hermann es el segundo nombre de Andreas. Su padre toca repetidamente el nombre con el dedo y con una peculiar mezcla de dolor, ira, añoranza y orgullo dice: «Este es tu abuelo». El abuelo de Andreas murió una década antes de que él naciera. No tenía ningún marco de referencia ni tenía idea de qué clase de hombre había sido, lo que era sentarse sobre su rodilla o escucharle contar un cuento. Nadie hablaba de su abuelo. De hecho, donde debería haber estado el patriarca de la familia, reinaba un pesado silencio. Andreas tenía la sensación de que el abuelo ausente tenía algo que ver con la oscuridad que a veces se trascolaba en los ojos de su padre y sus tíos. Era demasiado joven para entender que entre 1933 y 1945 solo había un modo para optar un cargo administrativo. Pasaron 9 años hasta que descifró la siguiente pieza del rompecabezas. Andreas acababa de regresar a Alemania tras un año en Chile como estudiante de intercambio. Después de luchar contra el alcoholismo durante años, su tío había muerto y Andreas fue a su casa a vaciar el sótano. Estaba de pie en esa habitación lúgubre mientras los ojos se le adaptaban a la oscuridad, escrutando las estanterías llenas de libros y pertenencias e intentando predecir cuánto tardaría en vaciarlas. Cuando la vio, una vieja maleta de madera con una pegatina que le resultó extrañamente familiar. Se acercó y vio que era una pegatina de la aduana de Arica, en Chile, grabada con el año 1931. La etiqueta del cuero en la maleta llevaba el nombre de su abuelo. ¿Por qué cuando se había marchado nadie de la familia había mencionado que su abuelo también había estado en Chile? ¿Y por qué le turbó tanto encontrar esa maleta? Se lo preguntó a sus padres. Su padre se encogió de hombros y salió de la habitación, mientras que su madre se iba por las ramas. «Creo que estuvo metido en algún asunto», dijo, y se fue unos meses. Los principios de los 30 habían sido años de vacas flacas para Alemania. Quizás su abuelo hubiera probado suerte en el extranjero, como hicieron otros jóvenes alemanes durante esos años de miseria.
Andrea se convenció de que este era el caso e hizo todo lo posible para aplacar el presentimiento persistente de que había gato encerrado. Unos años más tarde, pidió permiso a su otro tío para consultar los antiguos documentos y recuerdos de la familia que había en la parte trasera de la casa. El instinto le decía que igual encontraba algo del pasado de su abuelo que pudiera explicar la sombra de inquietud que conectaba las distintas generaciones de la familia. Los problemas de su padre y sus tíos con el alcohol, o su comportamiento misterioso y hermético, que Andreas presentía que tenía que ver con la vergüenza. Se pasó días leyendo y clasificando escritos hasta que, poco a poco, fueron apareciendo más piezas. La primera fue el viejo pasaporte de su abuelo, sellado por el Departamento de Inmigración de Chile, que indicaba que había llegado en 1930 y se había ido en 1931. Otra fue un telegrama de 1942 enviado a su abuelo, que estaba trabajando en Frankfurt como oficinista en uno de los grandes grupos industriales del país. «¿Has sacado todas las bicicletas y pertenencias de la casa de Frankfurt?», decía el telegrama, firmado por el hermano de su abuelo. Era un mensaje peculiar. Luego Andreas leyó la dirección del remitente. Su tío abuelo había mandado el mensaje a su abuelo desde la sede de la Gestapo en Marsella. ¿Cómo pudo haber usado su tío abuelo un teletipo nazi? ¿Por qué su abuelo recibió un mensaje privado de una delegación de la Gestapo? ¿Cómo de estrechos eran los vínculos de su familia con el nazismo? Siguió indagando en los documentos y encontró una carta de un amigo de la familia en que les notificaba que su tío abuelo había muerto durante la guerra. Estaba en una misión de retirada en Francia cuando su coche pisó una mina. No se habían podido recuperar efectos personales ni documentos identificativos de la explosión. También descubrió cartas del abuelo a la abuela escritas después de la guerra desde un campo de prisioneros de guerra en el sur de Alemania. ¿Qué presuntos o consumados delitos le habían enviado a prisión? Continuó buscando información durante años, pero solo encontró callejones sin salida. A pesar de la encarcelación de su abuelo, no parecía haber pruebas de ningún juicio o investigación de sus actos criminales. En un órdago por llenar las lagunas del pasado de su familia, Andrea se puso en contacto con los archivos del Estado Federal, donde habían vivido sus abuelos después de la guerra. Al fin le entregaron un expediente. Solo contenía unas cuantas hojas, incluida una cronología mecanografiada de apenas media página. En 1927, su abuelo se había unido a la SA con solo 20 años. Las Sturmabteilung fueron el primer grupo paramilitar del partido nazi y se fundaron para perseguir a los judíos, arrojándoles piedras a través de las ventanas e incendiando manzanas de casas. Generaron un clima de miedo y violencia y contribuyeron al ascenso de Hitler al poder. Abandonó la SA en 1930, el año en que se fue a Chile, pero regresó a Alemania al cabo de unos pocos meses. Se reincorporó a las SA y fueron escalando en la jerarquía hasta convertirse en jefe del escuadrón y miembro del partido nazi. Estas decisiones le allanaron el camino para conseguir un puesto en el departamento de finanzas en Frankfurt y la alcaldía en el pueblo donde el padre de Andreas había señalado su nombre, Hermann Neumann, las 4 sílabas que denotaban el oscuro legado que había heredado. «Llevo su nombre», dijo Andreas. «Mis células vienen de las suyas. Esencialmente soy un resultado, un producto de lo que pasó». Su mismísima identidad parecía contaminada y la historia parecía estar repitiéndose. Al mismo tiempo que descubría la verdad sobre su abuelo, el movimiento de derechas estaba cobrando impulso en una Alemania del Este económicamente devastada. «Veía imágenes de personas persiguiendo a inmigrantes en Chemnitz», dijo, «y sabía que mi abuelo había hecho lo mismo». Se cambió oficialmente el segundo nombre de Hermann por el de Phileas, en honor al personaje Phileas Fogg, de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, un libro que de niño le despertó la curiosidad por el mundo.
El cambio de nombre fue un acto destinado a distanciarse de su abuelo, a cortar el vínculo personal con sus vilezas, a decir, sí, soy el nieto de Hermann y no necesito llevar su nombre de pila. Andreas dijo que aún está intentando librarse de la rémora del pasado, de la vergüenza eterna por llevar la sangre de un criminal, del hecho de que su vida fuera resultado directo de los beneficios que obtuvo su abuelo por hacer daño a los demás, por la injusticia. Es una culpa colectiva que por desgracia arrastran muchos alemanes. Si eres alemán, hutu o descendiente de aquellos que practicaran el apartheid, el genocidio o cualquier otro tipo de violencia o injusticia sistemática, te digo una cosa, no fuiste tú. Culpa a los culpables y luego decide. ¿Cuánto tiempo vas a seguir cargando con esto ahí donde vayas? Le pregunté a Andreas. ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Quieres seguir en deuda con el pasado? ¿O puedes encontrar un modo para liberar a tus seres queridos y a ti mismo? Hasta que hicimos este viaje a Europa no tenía ni idea de cuánto pesaba esta pregunta para mi propia hija. Ni Audrey ni yo recordamos haber hablado jamás de mi pasado durante su infancia. Se enteró de lo que era el Holocausto en la escuela dominical y le preguntó a Bela. Él le dijo que yo había estado en Auschwitz y ella ató cabos. Había percibido que había cosas de las que no hablábamos. Sabía de nuestro dolor, pero como no sabía cómo preguntarlo, o en cierta medida no quería saberlo, la verdad había seguido oculta. Ahora todas las cartas estaban boca arriba. Cuando empecé a hablar con más sinceridad y franqueza sobre mi pasado, Audrey no supo qué hacer con los sentimientos que mi historia le suscitaba. Se preguntaba si Bela y yo podríamos haber transferido a su ADN nuestro sufrimiento y tenía miedo de que pasara el peso del trauma a sus propios hijos. Se pasó años evitando toda suerte de libros, películas, museos y sucesos sobre el Holocausto. Cuando llevamos a cuestas un legado difícil, solemos reaccionar de dos maneras, resistiéndonos o desapegándonos de él, combatiéndolo o huyendo. Aunque representan caras opuestas de la misma tragedia, Andreas y Audrey estaban recorriendo el mismo camino, estaban plantando cara a una verdad brutal y estaban buscando la forma de asumirla y seguir adelante. Aparte de guardar silencio para intentar proteger a mis hijos del dolor, hasta principios de los 80 no sopesé el impacto general de nuestro legado. Por orden del juzgado, un chico de 14 años me vino a ver para hacer terapia vestido con camiseta y botas marrones. Apoyó el codo encima de la mesa y empezó a despotricar y a decir que los Estados Unidos tenían que volver a ser blancos, que había que matar a todos los putos judíos, negratas, mexicanos y chinitos. Me hirvió la sangre, me moría de ganas de zarandearlo y decirle, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿Sabes quién soy? Mi madre murió en una cámara de gas. Justo cuando pensaba que iba a alargar los brazos para estrangularle, oí una vocecita en mi interior que decía, encuentra la fanática que hay en ti. Imposible, pensé, no soy fanática ni racista, soy una superviviente del Holocausto y una inmigrante. El odio me arrebató a mis padres. En la fábrica de Baltimore usaba los aseos para gente de color, en solidaridad con mis colegas afroamericanos. Me manifesté a favor de los derechos civiles con Martin Luther King. No soy fanática ni racista, pero para detener al fanatismo hay que empezar por uno mismo. Hay que dejarse de prejuicios y elegir la compasión. Respiré hondo, me incliné, le miré con toda afabilidad de la que pude hacer acopio y dije, cuéntame más. Fue un pequeño gesto de aceptación, no hacia su ideología, sino hacia su persona, y fue suficiente para que hablara un poco de su infancia, durante la cual había sufrido soledad, abandono paterno y grave desatención. Al oír su historia recordé que no se había unido a un grupo extremista porque hubiera nacido con odio. Estaba buscando lo que todos ansiamos, aceptación, atención y afecto. No es ninguna excusa, pero atacarle solo serviría para hacerle sentir más inútil y para regar la semilla que se había sembrado durante su niñez. Tenía que elegir entre enajenarle aún más o darle otra versión de refugio y pertenencia.
No volví a verle. No sé si siguió su camino de prejuicio, crimen y violencia, o si pudo curarse y dar un vuelco a su vida. Sí sé que entró listo para matar a alguien como yo y que se fue más relajado. Para detener el fanatismo hay que empezar por uno mismo, hay que dejarse de prejuicios y elegir la compasión. Incluso un nazi puede ser un mensajero de Dios. Ese chico fue mi maestro y me señaló que siempre puedo elegir sustituir el prejuicio por la compasión, reconocer que todos somos humanos y practicar el amor. El fascismo acecha en todo el mundo. Mis bisnietos van a heredar un mundo que sigue dominado por el prejuicio y el odio, donde los niños lanzan insultos racistas en el patio y llevan armas al colegio, donde los países erigen muros para denegar el asilo a otros seres humanos. En ese estado de miedo y vulnerabilidad es tentador odiar a los que odian, pero yo siento lástima por las personas que son educadas en el odio. Y me identifico con ellas. Y si hubiera nacido siendo una ciudadana alemana cristiana en vez de una judía húngara, y si hubiera oído a Hitler proclamar hoy Alemania, mañana el mundo, yo también podría haber sido de las juventudes hitlerianas o una guardia en Ravensbrück. No todos somos descendientes de nazis, pero todos tenemos un nazi dentro. La libertad implica elegir en cada momento si activamos nuestro nazi o nuestro Gandhi interno, el amor con el que nacimos o el odio que aprendimos. El nazi interno es la parte de ti capaz de juzgar sin compasión, que no te permite ser libre y que victimiza a los demás cuando las cosas no salen como esperabas. Aún estoy aprendiendo a liberarme de mi nazi interior. El otro día almorcé en un elegante club de campo con mujeres de alto standing. ¿Por qué paso la tarde con personas que parecen muñecas Barbie? Pensé. Me descubrí juzgando a otras personas, sucumbiendo de la misma mentalidad del nosotros contra ellos que costó la vida a mis padres. Cuando dejé a un lado el prejuicio, descubrí que esas mujeres tenían ideas muy profundas, que también habían experimentado escollos y dolor, y yo por poco les pongo a la cruz. Otra noche hablé en una sede de la Shabbat donde había presente otro superviviente. Durante el turno de preguntas dijo: ¿por qué os rendisteis tan fácil en Auschwitz? ¿Por qué no os rebelasteis? Su voz iba increciendo. Empecé a explicar que si hubiera intentado enfrentarme a un guardia, me habrían fusilado en el acto. La rebelión no me habría hecho libre, habría perdido el resto de mi vida. Pero entonces me di cuenta de que estaba reaccionando a su agitación tratando de defender mis elecciones del pasado. ¿Y qué pasa con el momento actual? Tal vez esa fuera la única oportunidad que iba a tener en la vida de ofrecer esta compasión humana. Muchísimas gracias por venir, dije. Gracias por compartir su experiencia. Cuando vivimos en la cárcel del prejuicio, no solo victimizamos a otros, nos victimizamos a nosotros mismos. Alex estaba recorriendo este camino a la autocompasión cuando nos conocimos. Me enseñó el tatuaje que llevaba en el brazo. Ira, decía, y debajo llevaba otro, amor. Así es como crecí, dijo. Mi padre era la ira, mi madre era el amor. Su padre era policía y los crió a ella y a su hermano en un clima de borra esa mirada, no seas una carga, no muestres emociones, haz como si estuvieras bien, no se pueden cometer errores. Solía llegar a casa quemando del trabajo y Alex aprendió enseguida a retirarse a su habitación cuando empezaba a subirse por las paredes. Siempre pensaba que era culpa mía, me dijo. No sabía por qué estaba tan enfadado. Nadie me dijo nunca, no tiene nada que ver contigo. No has hecho nada malo. Crecí pensando que era yo la que le hacía enfadar, que tenía algún problema. Internalizó tanto esta sensación de culpa, esta sensación de ser juzgada, que de adulta tenía miedo hasta de pedir a un reponedor del supermercado que le diera algo de un estante al que no llegaba. Estaba segura de que pensarían que era una idiota rematada. El alcohol le alivió temporalmente las inhibiciones, los recelos y los miedos, hasta que acabó en rehabilitación. Cuando hablé con Alex llevaba sobria 13 años y acababa de dejar su estresante trabajo atendiendo llamadas de emergencias, donde había estado durante más de una década.
porque le resultaba difícil de compaginar con las necesidades de su hija discapacitada. Este es un nuevo capítulo en su vida, responderse a sí misma con bondad. Y tiene la sensación de que este objetivo se aleja cada vez que está con su familia. Su madre encarna la ternura, la seguridad, la bondad y el amor, y se dedica a mantener la paz en la familia. Es capaz de seguir la corriente y dejarlo todo para ayudar a sus hijos y nietos, y consigue que cualquier cena familiar normal parezca una ocasión especial. En cambio, el padre de Alex sigue enfadado y taciturno. Ella le controla atentamente y analiza lo que hace para poder protegerse. Hace poco, de acampada con sus padres, se percató de todos los comentarios negativos que su padre hacía sobre otras personas. La gente que había al lado estaba recogiendo el campamento y mi padre dijo: «Esto es lo que más me gusta, ver a los idiotas devanarse los sesos sin saber lo que tienen que hacer». Así es como crecí, viendo a mi padre observar y disfrutar de los errores ajenos. No me extraña que creyera que la gente estaba pensando cosas horribles sobre mí. No me extraña que lo mirara buscando señales de cualquier tic o gesto, una clave para saber lo que tenía que hacer para que no se enfadara. Me ha dado miedo toda la vida. Las personas más detestables son las mejores maestras, le dije. Te enseñan lo que no te gusta de ellas. Te enseñan a estudiarte a ti misma. Así que, ¿cuánto tiempo dedicas a juzgarte a ti misma? ¿A inspirarte miedo? Por tanto, analizamos de qué manera se cerraba en sí misma. La clase de español a la que quería ir pero no se atrevía a matricularse. El gimnasio al que tenía miedo de apuntarse. Todos somos víctimas de víctimas. ¿Cuánto te quieres para encontrar el origen? Es mejor empezar por uno mismo. Unos meses después, Alex me contó que había reunido el valor y la autoaceptación suficientes para matricularse en la clase de español y apuntarse al gimnasio. Me han acogido con los brazos abiertos, dijo. Incluso me han acogido para competir en el equipo femenino de powerlifting. Cuando renunciamos a nuestro nazi interior, desactivamos las fuerzas internas y externas que nos han estado cohiriendo. La mitad de ti viene de tu padre, le dije a Alex. Enfócale con luz blanca, envuélvelo de luz blanca. Esto es lo que aprendí en Auschwitz. Si intentabas resistirte a los guardias, te disparaban. Si intentabas huir, te enredabas con el alambre de espino y te electrocutabas. O sea que convertí mi odio en lástima. Decidí sentir lástima por los guardias. Les habían lavado el cerebro, les habían arrebatado la inocencia. Fueron a Auschwitz a meter a niños en cámaras de gas pensando que estaban salvando al mundo de un cáncer. Habían perdido la libertad, yo aún tenía la mía. Unos meses después de visitar Lausana, Audrey volvió a la escuela de negocios para impartir un taller con Andreas en el programa de liderazgo de alto rendimiento. Crecimos en caras opuestas de la línea de transmisión de secretos y horrores, dijo Andreas. Ahora colaboran para ayudar a los líderes empresariales de hoy a centrarse en la cura personal, a afrontar el pasado y definir el rumbo hacia una realidad mejor. Entre sus alumnos hay europeos, sobre todo de Alemania y países adyacentes, de entre 30 y 60 años, una o dos generaciones sucesoras de la Segunda Guerra Mundial e interesadas en lo que sucedió con sus familias durante la guerra. Otros alumnos vienen de sitios de África y del sureste de Europa que han sido devastados por la violencia y están buscando la forma de afrontar y superar las tragedias que han vivido o infligido a sus familias. Este taller trata sobre la cura personal y está dirigido por la hija de un superviviente y el nieto de un nazi. Es un bello ejemplo, no solo de cómo curarse, sino de por qué, por nosotros y también por lo que nuestra curación aporta al mundo, por el nuevo legado que cedemos. Antes participaba en el silencio sobre el pasado, dijo Audrey. Tenía miedo del dolor, pero se dio cuenta de que, al no aprender, se estaba aferrando al dolor. Ahora prefiero ser curiosa y quiero ayudar. Andreas estaba en la misma página. Al final vi claro por qué invertía tanto tiempo en el pasado, dijo.
Creo que a mis antepasados les gustaría que se corrigieran las cosas, en la medida de lo posible. Cuando me doy cuenta de esto, les perdono mucho más. No paro de preguntarme por qué hicieron lo que hicieron. Yo solo puedo influir en lo que hago ahora para contribuir a la paz. Nacemos para amar, aprendemos a odiar. Está en nuestras manos decidir qué hacemos. Claves para liberarte del prejuicio. Nuestros mejores maestros. Las personas más tóxicas y aborrecibles de nuestra vida pueden ser nuestras mejores maestras. La próxima vez que estés en presencia de alguien que te fastidie o te ofenda, mírale con ternura y piensa lo siguiente: es humano, ni más ni menos, humano como yo. Y luego pregunta: ¿qué has venido a enseñarme? Nacemos para amar, aprendemos a odiar. Haz una lista de los mensajes que oíste durante la infancia y que dividen a la gente en categorías: nosotros, ellos, bueno, malo, positivo, negativo. Subraya aquellos mensajes que describen tu forma de ver el mundo actualmente. Fíjate en los momentos en que estés sucumbiendo a un prejuicio. ¿Cómo afecta este prejuicio a tus relaciones? ¿Te resta opciones o merma tu capacidad para asumir riesgos? ¿Cuál es el legado que quieres transmitir? No podemos elegir lo que hicieron nuestros antepasados ni lo que se les hizo, pero sí podemos decidir qué legamos a nuestra descendencia. Intenta legar una receta para una vida bien vivida. Escoge las cosas buenas del pasado de tu familia y añade tus propios ingredientes. Lega a la siguiente generación algo delicioso y nutritivo sobre lo que alzarse.